Buen día, soy el maestro Luis Alberto Flores y en esta ocasión presentaré el tema de singularidades, colectividades, intangibles, seres humanos y personas, el cual es un tópico de valor agregado dentro de la materia de soluciones avanzadas en ciencia de datos. El objetivo del tema es conocer los diferentes sistemas políticos y culturales para el desarrollo humano. Para fines de encuadre, primeramente me remitiré a la categorización que daba Aristóteles al ser humano, definiéndolo como un sum politikon, es decir, un ser social. Al ser social, también es un ser gregario, por naturaleza, es decir, que tiene una tendencia instintiva a agruparse en grupos sociales, tal como otras especies de animales suelen agruparse en manadas, parvadas, cardúmenes, colonias, etc. En un artículo publicado por Peris Pichastor en la revista electrónica de Motivación y Emoción, y citando a Gómez, menciona que para tener un conocimiento completo de nosotros mismos, es necesario incluir nuestra pertenencia grupal como parte del autoconcepto. Esto es, lo que sentimos por esos grupos y la influencia que estos tienen en nuestras creencias, nuestras percepciones y nuestras conductas. Y al mencionar esto, no puedo evitar hablar del construccionismo social, en el cual se señala que el ser humano es el resultado de sus interacciones sociales, es decir, es un constructo de la sociedad. Lisón señala en el artículo de la singularidad plural que la identidad social del individuo está estrechamente ligada con su sentido de pertenencia al grupo social del que forma parte, pero no solo esto, sino también al significado emocional y de valor que resulta de esta pertenencia. Esto es consistente con el señalamiento de Peris Pichastor. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó los derechos fundamentales del hombre, a saber, la dignidad como persona humana, la libertad y la igualdad, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. Esto marcó un hito muy importante en la concepción del ser humano, pues expone, al menos en el papel, la idea de homogeneización de todos los seres humanos. Por primera vez se reconoce que existen derechos universales que son inherentes a la especie humana, solo por ser especie humana, y que estos derechos universales van más allá de cualquier credo, posición social, raza, sexo, etc. Pero por otro lado, otros hechos también impulsaban la homogeneización. Hemos estudiado en lecturas previas que el capitalismo es un modelo económico cuyo propósito fundamental es la generación de la mayor plusvalía al menor costo. Para que este propósito sea operativo, debe existir una sociedad que consuma los productos que se generan, por lo que surge la sociedad de consumo, y se convierte a la vez en el objetivo y en el motor del capitalismo. Paralelamente, el siglo XX se caracterizó por los avances sin precedentes en ciencia y tecnología, que hicieron posible que se erradicaran varias enfermedades que en el pasado diezmaron a la población mundial, pero también transformaron con tecnología nuestras formas de vivir, de trabajar, de relacionarnos con los demás. Hoy, gracias al avance de las tecnologías de información y comunicaciones, es posible estar conectado en tiempo real con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Lo anterior deriva en la globalización, cuyo móvil primario es la economía, pero que termina trascendiendo a otros ámbitos como la educación, las modas, las preferencias y encaminándonos a la conformación de una aldea global, caracterizada por el acceso a mercados globales que dan la posibilidad a los capitalistas de vender sus productos o servicios en cualquier parte del mundo y a los consumidores la posibilidad de elegir entre un sinnúmero de opciones. Ahora bien, tenemos dos paradigmas diferentes que parecen antagónicos y de hecho están chocando entre sí. Por un lado, los impulsores de la homogeneización, de la colectividad, de la pluralidad, como son la globalización y la aldea global, así como la Carta de los Derechos Fundamentales del Hombre, empujando hacia la igualdad sin distinción. Por otro lado, la naturaleza del hombre como ser social y gregario reclama sus más profundas necesidades de pertenencia, distinción y singularidad. Esto es un impulso instintivo.
Estos dos paradigmas son antagónicos y chocan entre sí con las consecuencias respectivas. Algunas consecuencias de este choque de paradigmas son, como podemos observar, la pérdida de la identidad social e individual, la pérdida de valores, la pérdida del sentido de pertenencia y, lastimosamente, también la pérdida del sentido de vida. Y como respuesta, surge un impulso del ser humano por regresar a las bases, reclamando su identidad social e individual y la más profunda, su ser. Lo peligroso de esto es que surgen fundamentalismos, y en especial los fundamentalismos religiosos, que en nombre de su divinidad son capaces de matar, destruir, exterminar a sus enemigos, entendiendo por enemigo todo aquel que no comparte sus creencias. Surge el terrorismo, sembrando el terror entre las sociedades, limitando la libre expresión del pensamiento, y surge la guerra. En otro orden de ideas, pero en la misma línea de pensamiento, otro de los efectos de la modernidad es la forma en que se han transformado los enfoques en cuanto al sentido de valor y el valor de las organizaciones. Así, estas han pasado de dar más sentido de valor a aspectos intangibles como nunca en el pasado. En la gráfica podemos ver que en 40 años el valor de los activos intangibles de las empresas han pasado del 17% al 87%, mientras que los activos tangibles pasaron del 83% al 13%. Parte de esto es a lo que se refiere el artículo de la modernidad líquida, donde hemos pasado de un capitalismo pesado, caracterizado por estructuras sólidas, tangibles, como inmuebles, medios de producción, etc., a un capitalismo ligero, caracterizado por estructuras líquidas, intangibles, volátiles, etc. ¿Pero a qué nos referimos exactamente con activos tangibles y activos intangibles? Bien, los activos tangibles son todos aquellos activos que pueden tocarse, mirarse, porque tienen estructuras físicas y sólidas. Por su parte, los activos intangibles son aquellos activos que no podemos tocar ni ver, como pueden ser los conocimientos, la experiencia, servicios inmateriales, marcas, patentes, etc. Aquí en este slide podemos ver algunas características de los activos intangibles. Así, podemos ver que corresponden a los haberes, derechos de las empresas que generan valor económico o que son garantía de crédito y mejoran la competitividad. También es característica de los activos intangibles que no tienen una presencia física. Por ejemplo, el conocimiento de las personas, la experiencia, la tecnología, que aquí más bien yo hablaría de la aplicación de la tecnología, así como las relaciones con los clientes y la cultura organizacional, entre otros. También pueden ser adquiridos o desarrollados internamente y generan ingresos para las empresas. A largo plazo, estos activos pueden registrarse en los estados financieros si tienen un valor económico asignado y son depreciables y amortizables. Normalmente un activo intangible puede convertirse en un activo fijo que se puede registrar en un estado financiero, sí, siempre y cuando se pueda documentar. Ejemplo de este tipo de activos son contratos, bases de datos, sistemas de información, software, proyectos de investigación, patentes, marcas, etc. Aquí podemos citar algunos ejemplos de empresas en las cuales prácticamente el 100% de sus activos son intangibles. El caso de Airbnb, la única empresa hotelera en el mundo que no tiene un solo hotel. El caso de Uber, la primera empresa a nivel mundial de transporte público que no tiene un solo automóvil. Hasta aquí podemos reflexionar que la concepción del ser humano ha evolucionado a través del tiempo. La Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre, así como nuevos paradigmas socioeconómicos, han hecho que se revalore al ser humano por su intelecto como fuente de conocimientos, por su experiencia, por su capacidad para relacionarse, por su creatividad, y así han surgido nuevas necesidades para cuantificar todo este valor en los estados financieros de las organizaciones. Y con esta inercia, la revaloración trasciende las dimensiones físicas, intelectuales y emocionales y alcanza la dimensión espiritual, que para muchos académicos y científicos es todavía un tabú. Sin embargo, muchos teóricos investigadores han realizado investigaciones en este terreno,
algunos saliéndose del paradigma newtoniano cartesiano, pero al fin con resultados. La psicología transpersonal reconoce que el ser humano tiene 4 dimensiones, a saber, la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión espiritual. Sin embargo, la pregunta aún está sobre la mesa. ¿Es el ser humano un espíritu biologizado o es un ser biológico espiritualizado? En cualquiera de los casos, el espíritu se hace presente en algún momento de la existencia del ser humano. No obstante, en ese sentido todavía no hay consenso en cuanto al momento en que un conjunto de componentes biológicos se convierte en un ser humano, y de ahí que la controversia en cuanto a leyes de aborto o no aborto se vuelva más álgida. Como conclusión, considero que los profesionales en el desarrollo humano tenemos una gran responsabilidad y un desafío enorme ante el escenario que nos presenta el siglo XXI, en el cual debemos asumir un rol protagonista determinante para provocar la transición a partir de los modelos educativos enfocados en el desarrollo y en el empoderamiento del ser humano. En este proceso, es imperativo trabajar desde el pensamiento complejo, con los expertos en ciencias de la educación, en ciencias socioeconómicas y políticas, con los expertos en tecnología, los expertos en ciencia de datos, en psicología y otras tantas disciplinas pertinentes. Por mi parte es todo, agradezco su atención.